Muy bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompaña Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, y por supuesto le damos la bienvenida. Gerardo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto estar acá otra vez. Tenemos que informarle a los televidentes. Transparencia ha informado algo muy serio, y es que solo 2 de 19 agrupaciones políticas que postulan para la alcaldía de Lima han publicado las hojas de vida o declaraciones juradas de hojas de vida de sus candidatos. Y esto, Gerardo, no es una exhortación, lo conversábamos fuera del aire, sino más bien un llamamiento de atención porque la normativa lo exige y no se está haciendo. Sí, efectivamente. La hoja de vida fue originalmente un acuerdo en el pacto ético que promueve el Jurado Nacional de Elecciones desde hace varios procesos electorales, pero luego se convirtió en una norma, está incluida como una obligación en la Ley de Organizaciones Políticas, que antes se llamaba Ley de Partidos Políticos. Y el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas dice que todos los candidatos o precandidatos a cargos de elección popular, municipal, regional o nacional, están obligados a presentar una declaración jurada de hoja de vida al momento de inscribir su candidatura para las elecciones internas del partido. Y el partido debe publicarla en su propia web. Los partidos están obligados a tener una web. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos desde Transparencia? El día 25 de mayo que se cerró el plazo para elecciones internas, de acuerdo al cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Ese día nosotros revisamos, ya lo habíamos estado chequeando, pero ese día hicimos la última revisión de los portales de los partidos políticos que aparecen en el registro de organizaciones políticas. En el ROP del Jurado Nacional de Elecciones está la lista de direcciones web de los partidos. Y entonces chequeamos todos los partidos, 19, que habían anunciado candidatos para Lima, y verificamos si tenían allí publicada la hoja de vida de sus candidatos. Y encontramos que algunas páginas web estaban inactivas. Primera deficiencia. Así es. Los partidos están obligados a tener una página web activa. No estaba activa, hicimos búsquedas a través del internet y encontramos que había otras webs del partido que sí estaban activas, entonces buscamos por default en esas. Y al revisar todas estas, encontramos que solamente los partidos Solidaridad Nacional y Perú Patria Segura tenían el viernes 25 publicada la hoja de vida de sus candidatos a la alcaldía de Lima, que son el señor Castañeda Pardo y el señor Renzo Reyardo. Los demás partidos no han publicado las hojas de vida de sus candidatos, lo cual constituye ya una falta a no solamente a la ley, porque es importante que quede claro que esta es una obligación legal. El primer filtro de la hoja de vida es la organización política. Luego viene al Jurado Nacional de Elecciones. Y qué bueno que hagas esta explicación, porque claro, cuando pensamos en la declaración jurada de las hojas de vida, pensamos muchas veces en el Jurado Nacional de Elecciones como único fiscalizador o receptor de este documento. Entonces hay que hacer la aclaración, ya lo dijo nuestro invitado, el señor Tábara, ¿no? Es la organización política quien en principio tiene que recibir esta información y, ojo, no solo recibirla, sino visibilizarla entre aquellos que son parte de un proceso de democracia interna. Ustedes han esperado hasta el 25 de mayo, que digamos era la fecha cierre, pero ya esa fecha muchas organizaciones habían tenido su proceso de elecciones internas. Sí, fuimos revisando conforme se producían las elecciones internas. Claro, si ya hubo elecciones, se supone que esa información tenía que revisando, pero esperamos la publicación hasta el día 25. Dijimos, ok, vamos a esperar hasta el último día. Y ese último día difundimos lo que encontramos, ¿no? Este cuadro que muestra que solamente 2 de los 19 candidatos han publicado sus hojas de vida allí. Lo cual, bueno, es una responsabilidad del candidato y de la organización política. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Y ojalá tengamos las explicaciones, no nosotros, la población, el electorado tenga la explicación. A lo mejor un candidato la entregó y el partido no la publicó. Podría suceder. Es un escenario. Es un escenario posible. El otro es que tampoco la entregó, ¿no? Pero es difícil pensar, dadas las características de los candidatos a Lima,
que haya un nivel de desinformación sobre este tema, porque hay 6 de ellos que han sido que han sido alcaldes, hay algunos que han sido parlamentarios, es decir, en su momento han presentado una hoja de vida. Claro, y han pasado por cargos de elección popular. Hay quienes son especialistas en temas electorales y municipales, por lo tanto conocen que esta es una obligación legal, de manera que es muy difícil argumentar desconocimiento frente a esto. En fin, esperamos que se pueda subsanar cuanto antes. Vamos a seguir desde Transparencia mirando lo mismo para otras regiones. El Callao. Exacto, ¿no? Porque Ancash, estamos Piura. dando información sobre Lima, que es el primer Sí. reporte que ha hecho Transparencia. 2 de 19 organizaciones políticas efectivamente han visibilizado, ¿no? Publicado las hojas de vida de sus candidatos. Pero, ¿qué está pasando en el resto de nuestro país? Estamos ya a unos meses nada más de las elecciones regionales y municipales. Y lo importante además es que en el caso de Lima, todos los candidatos que se han anunciado pertenecen a partidos políticos. Se trata de partidos políticos que tienen una misma web. Entonces esperamos en esa misma web encontrar las hojas de vida de los candidatos de las regiones, Exacto. de las municipalidades provinciales y distritales. En algún caso ya está. No sé si completamente, pero algunas, ¿verdad? Pero en la mayoría no. En regiones, el protagonismo, por decirlo de alguna manera, lo tienen movimientos regionales. También partidos políticos, pero la mayoría son movimientos regionales. Y entonces vamos a ir mirando, pero por eso es que es significativo Lima. No por un tema de centralismo, es por un tema de la significación política que tiene la capital de la República, porque concentra además 1/3 del electorado nacional y porque, dadas las naturalezas que tiene, todos los competidores pertenecen a partidos políticos que tienen un alcance nacional, a diferencia del resto de regiones donde se combina entre partidos y movimientos regionales, ¿no? Ahora, por encima de lo que establece la norma y lo que espera, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones que se cumpla con la norma, está lo que mencionaba usted, Gerardo, ¿no? La información que le damos al electorado. ¿Dónde queda el electorado y el lugar privilegiado que tiene que tener si hablamos de acceso a la información? Sí, es muy importante y te agradezco la pregunta, Mirta, porque no solamente se trata de cumplir con la formalidad que establece la ley, sino de brindarle a las personas una información que es muy útil para saber por quién votar. La hoja de vida lo que contiene es, además de los nombres, y de dónde vive la Datos persona, personales, etcétera, ¿no? los datos personales, la edad, contiene información sobre sus estudios secundarios o superiores, contiene información sobre su experiencia laboral, dónde trabajó antes, su experiencia política, ocupó cargos de elección popular o no, en qué organizaciones políticas ha militado antes Y renunció, ¿no? y ha renunciado. Pero también contiene información sobre sus sentencias. ¿Tuvo o no sentencias de carácter penal o de carácter civil? ¿Tiene deudas alimentarias o no las tiene? Y además información sobre sus ingresos y sus bienes muebles e inmuebles. No olvidemos que es a través de la hoja de vida que se ha podido detectar mentiras de candidatos como la congresista Yesenia Ponce, que se inventó estudios secundarios que no tuvo, o de otros candidatos que ocultaron sentencias que tenían. Entonces, mentir en la hoja de vida es un delito. Por supuesto. Es un delito de falsedad y el Jurado Nacional de Elecciones traslada la denuncia hacia el fiscal de la Nación, hacia la Fiscalía, perdón. Pero la población puede encontrar ahí información clave. El jurado, Transparencia, la prensa, tomamos las hojas de vida, buscamos la información más relevante, si se quiere, más significativa, y la ponemos a disposición de todo el mundo, para que podamos conocer, bueno, el señor Castañeda Pardo o el señor Renzo Rayardo, por citar a aquellos que han cumplido con transparentar su hoja de vida. Ahora veamos qué es lo que dicen en la hoja de vida y contrastemos eso con otras fuentes para ver si nos están diciendo la verdad
toda la verdad y nada más que la verdad. Como qué se bueno, dice, qué bueno esto último ¿no? que mencionas, porque no Sí. solamente lo que está en el papel manda, ¿no? Sino Claro. que esta información tiene que ser verificada, en fin, un Sí. trabajo que hace el Jurado Nacional de Elecciones y que tiene que hacer también el ciudadano por su parte, ¿no? Exactamente, el ciudadano, la ciudadana tiene que aprovechar esta herramienta, utilizarla para un voto responsable, para un voto informado. Esta es una fuente muy valiosa para los partidos, para los candidatos, para los organismos electorales y para el electorado en general, ¿no? Tengo en mis manos justamente el formato único de declaración jurada de hoja de vida del candidato. Es muy sencillo, pueden incluso descargarlo de la web, es la Sí, está en la resolución web. 0084-2018 JNE, para que la vean, para que la tengan en sus manos y vean cuáles son los apartados. Son 9, como ha mencionado nuestro invitado: datos personales, experiencia en trabajo, formación académica, la trayectoria partidaria, ¿no? La mención de renuncias, la relación de sentencias. Ojo, en el apartado 7, relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales, por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes, ¿no? Esta es información muy sensible, que antes además no se consignaba. Entonces hay una oportunidad aquí para conocer al candidato más de fondo. La hoja de vida ha ido mejorando con Sí. el tiempo. Como te recordaba hace un momento, esto partió de una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones y otras instituciones como Transparencia, como uno de los contenidos del pacto ético entre candidatos. Y luego se convirtió en ley y se le ha ido agregando información obligatoria que debe consignarse ahí y, por supuesto, mejorando el formato. En cada proceso electoral se puede introducir mejoras en el formato de la hoja de vida. Y luego cada persona podrá buscar aquello que le resulte más interesante. Puede ser que alguien diga, ok, yo sobre el candidato, esto de qué profesión tiene, no me parece lo más relevante. Me parece muy relevante si tiene o no deudas alimentarias. Claro. Ok, entonces voy a la parte 7 de esto y miro, ¿aparece o no como que tiene sentencias por alimentos o por violencia familiar? Ok, entonces miro eso y digo, ah, no, Por supuesto. este señor tiene todos los pergaminos, tiene doctorados, pero resulta que tiene deudas con sus hijos, entonces... O quizá no figura y sí las tiene. Claro, o a lo mejor dice, oye, dice que no tiene, pero yo sé que sí tiene. Exacto, o se ha hecho una denuncia, ¿no? Se ha publicado que sí tiene. Lo sé porque soy el perjudicado, porque soy aquel hijo al que no le está pasando alimentos, y entonces puedo hacer la denuncia. Eso permite una vigilancia ciudadana que colabora con la labor de fiscalización que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. No podemos pensar que el Jurado Nacional de Elecciones es el único responsable de verificar la veracidad de la hoja de vida. Los partidos políticos, en primer lugar. Sí. Y luego todos podemos colaborar, detectando, cruzando información y diciendo, oye, pero este señor dice que terminó sus estudios en la universidad, pero yo estudié con él y recuerdo que los abandonó, qué sé yo. Entonces, claro, algo tan sencillo como eso, sí, ¿no? Y dicho así de manera coloquial porque pasa. Sí, porque ningún candidato cayó del aire. A todos, de alguna manera, hay un grupo de personas que lo conocen. Que los conocen. Y que pueden ayudar al resto del Y la prensa ciudadano. de investigación sabe hacer muy bien su trabajo y contrastar. Va a ser muy útil también para esta tarea la labor de contrastación de información con bases que tiene el Ministerio Público, que tiene la SUNAT, que tiene el Poder Judicial, para saber si están en los registros de condenas o no, etcétera, que tienen que colaborar con los organismos electorales para verificar la información. En el apartado 8 nada más, la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, que es tan importante y que sin duda tendría que ser uno de nuestros puntos de foco, ¿no? Conocer quién es ese candidato, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, para que luego no hayan sorpresas. Efectivamente, y luego contrastar si nos está diciendo toda la verdad sobre su... Claro, si se ha declarado todo o no. O no, exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, Mirko, don Gerardo, por habernos acompañado. Hemos estado conversando con Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.